Hola, una vez más, seguidores de Entre Guerreros. Hoy día les vamos a presentar otra guerrera, una guerrera de la zona de Curicó, particularmente de Romeral, que tiene un proyecto muy lindo, muy interesante y que la trajimos para que lo comparta, porque ha necesitado ir abriéndose caminos como los guerreros. Así que la vamos a presentar. Ella es Catalina Lira, de Romeral, la ciudad de la cereza. Así que vamos adelante. Adelante, Leandro, con su guerrera de hoy. Dele nomás. Gracias, Leonardo. Tenemos hoy día con nosotros el agrado de presentar a Catalina Lira. Ella es enfermera de profesión. Ah, sí. eh, Así es, enfermera de profesión, perdón. Pero su principal objetivo hoy en día o su principal dedicación, y es por eso que la tenemos invitada a nuestro programa, ella es presidenta del directorio de Fundación Educacional Corcolén. Y es una fundación con un objetivo muy lindo de generar instancias de crecimiento y desarrollo para niños utilizando una metodología de educación que yo creo que ha sido escuchada por muchos de nuestros oyentes hoy en día, pero que ha sido nombrada, pero poco entendida quizá por algunos. Y el objetivo de invitarla hoy día es a que nos cuente un poco su experiencia, a que nos cuente cómo ha sido todo este camino y este desarrollo para poder llegar a instaurar un colegio con metodología Waldorf, certificado, entiendo, también por entidades internacionales, cosa que es un orgullo para la zona, porque ellos están ubicados en Romeral. Y que nos cuente un poco, Catalina, de qué se trata, que te presentes tú un poco y cómo llegaron a inspirarse para poder formar este hermoso colegio. Leonardo, por favor. Oye, sí, bien que nos explique eso, pero antes yo tengo la duda. ¿Cómo se salta una enfermera a la educación? ¿Hay alguna Sí, conexión? ¿Hay algún vínculo en eso? Yo creo que sí, pero la respuesta es de la Cata. sí, sí. Bueno, yo enfermera de profesión y viví en Santiago los primeros, después de recibirme, como 13 años, 10 13 años, y ahí trabajé en la unidad de cuidados intensivos adultos, en una clínica, en unos hospitales en La Pintana, trabajaba en investigación también de intensivos, full dedicada a enfermos que están en este portal entre la vida y la muerte y adultos, porque los niños me parecían tan vulnerables y me daba mucha pena verlos en sufrir de esa manera. No es que los adultos no, pero los niños como que no sabía desde dónde ayudarlos. Y, y bueno, y ahí me vine a vivir a Curicó y ya nació mi primera hija y no podía seguir conectada con ese ritmo de trabajo. Y desde un comienzo ya empecé a entender de que la educación tenía que hacerlo de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados los chilenos. Y bueno, y ahí como paciente yo tenía unas migrañas muy, muy desagradables y como uno trabaja en la UCI tiene acceso a cantidad de remedios, hasta que un día me vi poniéndome en un turno un antiinflamatorio endovenoso y dije, no, esto ya no puede seguir así, necesito algo, mirarlo desde otra parte. Y me recomendaron un médico antroposófico que fui y a los 6 meses ya no tuve más de estas jaquecas o muy esporádicamente dije, bueno, aquí hay algo que yo no estoy conociendo del ser humano, que otra parte es la que me falta a mí para poder entender cómo poder ayudar a una persona que está sufriendo o pasando por un mal momento de salud. Pero coincidió con Y el que te empezó ahí viniste de la Santiago búsqueda. también, ¿ah? ¿Ah? Coincidió con el que te ¿Cómo? viniste de Santiago también. Coincidió con que me vine de Santiago. Sí, ahí yo ya estaba en esta búsqueda de que hay algo diferente y aparecieron las guaguas y empecé a entender de que todo lo que yo estudié, como esto que las madres se preparan para ser madres, tenía mucho que ver con la educación y con la salud. Y este alemán que yo empecé a interiorizar y a no entender mucho y de repente entendí y me hacían sentido ciertos libros, otros todavía están ahí por verse.
porque es muy compleja la antroposofía. Y en una de las frases me encuentro con Steiner que dice que la educación sana y la salud educa. Dije, esa frase es célebre para mí. Algo me pasa que yo estoy todo el tiempo, cuando estoy ejerciendo como enfermera, educando a los pacientes y veo que los niños en este tipo de educación, que ya empecé a interiorizarme, bueno, es todo lo que necesitan, es totalmente salutogénico y van a prevenir todas las enfermedades. Entonces, ahí se me unió la salud con la educación. Y creo que siempre tienen que estar unidas y tienen que estar los médicos metidos adentro de los colegios y las enfermeras antroposóficas cuidando el calor de los niños, poniendo compresas, envolturas, aceite, trabajando con todos los reinos de la naturaleza que tenemos a disposición para poder acompañar el desarrollo sano en los niños. Así que Sí. ese fue como mi transición. Y la enfermería de intensivo y todo eso me encanta y todavía sueño que estoy en turno, pero entiendo que al ser mamá ya no era compatible Cambian un poco con las mi forma de prioridades. querer ser mamá. Van cambiando un poco las prioridades ahí. Sí, sí. Y Leandro lo Oye, sabe porque tiene tres niños chiquititos. Tiene tres de así primer es. septenio. Eso sí que es como darle un título honorífico. Y uno es enfermero Ah, toda la vida, sí, Sí, correcto. Título honorífico a mi señora Sofía, que es la que sufre más también. con todo esto. Pero, Sí. Lina, ¿y cómo fue el acercamiento? ¿Cómo llegaron a esta educación y cómo surgió la idea, digamos, de este proyecto? Sí, bueno, ahí yo ya empecé como en el camino desde la salud de la antroposofía cuando me vine a vivir a Curicó y yo vivía con mi marido y por casualidades de la vida en un asado un viernes en la noche me dice mi marido va a venir una persona que es un poco conocida de Romeral y viene con su señora y su hijo. Ya, fantástico. Y había más gente y de repente en este asado me llama Manuel, mi marido, y me dice, oye, ella atiende a sus hijos con una doctora antroposófica. Y era la Bernardita Ursúa, que con ella primero partimos esta idea de colegio. Y me acerco a ella y le digo, ay, no te puedo creer, ¿y por qué no estudias pedagogía Waldorf? ¿Qué es eso? No, pues de la misma parte de la salud, que es la salud mirada desde la medicina antroposófica, la educación también tiene un lado que es la pedagogía Waldorf. Y ahí quedó la conversación y después mi cuñada justo estaba haciendo un colegio Waldorf en Santiago. Tenía como en su casa, se iban turnando. Eso pasa bastante, que cuando son chiquititos los niños se juntan varias mamás de un barrio y se van turnando las casas. Y hay una profesora que va turnándose las casas y va acompañando a los niños chiquititos. Y justo mi cuñada estaba en esto, entonces como es doctora también la llamé y le dije, ¿por qué no empezamos a hacer un camino y hacer charlas para la comunidad y que se empiecen a acercar a los que están interesados? Yo todavía no esperaba guagua ni nada. Y ahí empezaron a aparecer ciertas personas que comenzamos con este camino y bueno, y ahí teníamos que encontrar un lugar. La Bernardita empezó a formarse como profesora Waldorf y también en otro asado, puro asado nomás. Cada ya vez. de asado en asado. Bueno, hagámosla en el galpón de la casa, el primer colegio, el primer curso, digamos, el primer año. Y yo, bueno, ya, hagámosla en el galpón de la casa. Y era un galpón de barro, donde estoy hoy día haciendo esta reunión, y que tenía unas latas y empezamos a juntar a mucha gente que nos empezó a ayudar, los niños mismos que entraban al año siguiente a este kinder pisaban el barro para seguir embarrando las paredes, pusimos una bosca, un baño y una escalera con un nidito abajo para que los niños se pusieran ahí como una cuevita. Y así partió. Sí. Sí, fue muy fortuito Y, el y, y, haberse encontrado con estas familias. y parten de cero, ¿ah? ¿Y cómo el Ministerio de Educación nos dijo, qué dice respecto a esta educación, Baldo, Es que no con los niños en el está, barrio? no, ¿Qué te dicen? sí, pues en el barro. ¿Ah? En el barro y sin mucho protocolo de nada. Sí, Yo, bueno, cualquier accidente yo podía ayudar, pero el resto estaba sí. muy en veremos.
Y bueno, confiar nomás que iba a llegar las personas adecuadas. Después llegó una abogada que nos ayudó mucho en todo el tema legal, Leandro en ordenarnos en lo contable. Y el ministerio tiene la postura de que todavía la Constitución habla de que hay libertad de educación en Chile. Pero igual hay que cumplir con ciertas cositas porque uno está con niños bajo hay que resguardar a los niños que están bajo la tutela. Ya, Y ahí hemos trabajado en eso, muy sí. bien. Qué bueno. Catalina, y una pregunta. En todo este recorrido que han ido creciendo, porque a lo largo de los años ha ido creciendo y se ha ido consolidando este proyecto educativo, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ustedes como grupo, porque hoy día veo un grupo consolidado que está bien mancomunado en el logro de un objetivo, pero ¿cuáles han sido los principales problemas o desafíos que han tenido que sortear en este tiempo para poder ir avanzando hacia la consolidación de este tipo de educación? Yo te diría, por un lado, siempre el adulto. Los niños, uno sabe quiénes son los niños más o menos, sabe lo que traen, va uno dilucidando qué necesitan. Yo creo que educar a los padres en este tipo de educación diferente y que confíen en que eso es lo saludable para un niño, que confíen en las profesoras, que confíen en el respaldo que hay detrás de toda la gente que trabaja, que no se ve. Eh, Eso es un gran desafío, la confianza en un colegio que partió hace muy poco, pero que los padres puedan confiar y educarse, partir un camino de autoeducación en ser papá o mamá de un niño en un colegio Waldorf, porque la coherencia es muy importante entre la casa y el colegio. Y por otra parte, no quedarnos dormidos en que somos un colegio libre, sino que tener los pies puestos en la tierra y estar lo más ordenados posible en todos los ámbitos de finanzas, contabilidad, los protocolos, los ministerios que resguardan el cuidado de niños y la postulación a fondos internacionales y ser reconocidos, como decía Leandro, de entidades internacionales que avalan la pedagogía Waldorf en el mundo, que vengan a vernos a Romeral, a nuestras casas de adobe, que han ido creciendo y que nos certifiquen, que digan en realidad van por un buen camino. Mostrar a Chile a nivel internacional en un pueblo retirado más hacia la cordillera es un gran desafío. En un pueblo Sí, cerecero. cerecero. Oye, Ah, y yo me imagino que como en todo colegio, no siempre las personas terminan estando de acuerdo con las normativas, etcétera. ¿Existen muchas fugas entre los alumnos también? Que algunos van a probar y dicen, ¿sabes que Sí. no, no confío en lo que viene, prefiero llevármelo a otro lugar? Y ahí me imagino que el director tiene alguna decepción con esos casos. ¿Cómo maneja esa decepción si es que hay? No la sé, es una pregunta. Sí, hay poquito, te Así. diría yo, creo que cada vez menos, porque uno se va profesionalizando también y en el fondo este desafío que te hablo yo de educar a los papás parte desde muy temprano, o sea, el papá se acerca y viene una charla explicativa de dónde están. Y desde ahí, si ya les hace ruido, es mejor que piensen un tiempo más para poder volver a tomar una decisión. Que a muchos les pasa, dicen, ¿sabes que voy a esperar un año? Voy a pensarlo y ahí vuelvo. Y muchos vuelven, otros se quedan en la educación tradicional. Y es una decepción, sí, pero también uno dice, esta familia no está preparada para esto y está muy bien para ese niño. Que una familia no entre a este lugar si es que tiene muchos miedos de las notas del ministerio, de que estén tanto al aire libre, de que la memoria no sea la parte fundamental de la educación del segundo septenio, sino que sea más desde la experiencia, desde la belleza. Es- Son otros parámetros, otros paradigmas. Entonces, si no resuena el adulto en esto, difícilmente ese niño va a estar bien en este lugar. Y quiero conectar, perdón, Lato, es que quiero conectar esta pregunta con tu respuesta adelante, adelante. anterior respecto a los paradigmas. Eh, ah, y yo creo que todavía
preparábamos a los niños, yo he tenido discusiones familiares respecto a cómo preparamos a los niños para que sean abogados, médicos, dentistas, ingenieros civiles, etcétera. Y poco nos vamos por el arte o por carreras técnicas. Mm. ¿Se han cuestionado eso ustedes? ¿Existe alguna definición al respecto o están preparados los niños para ser felices? No, no, yo creo que la felicidad no la da solo el colegio. ¿No? Niños que tienen entornos difíciles y bueno, ahí está la resiliencia y otros conceptos que pueden ir apareciendo. Yo creo que lo principal de este tipo de colegio y del Corcolén puedo hablar con seguridad es saber qué necesita un niño, conocer el desarrollo fisiológico de un niño y cuándo hay alertas para poder empezar un camino terapéutico. Y, y los niños tienen hitos de desarrollo, eh, que está bien que los tengan y no me alarmo si un niño a los 9 años me está preguntando por la muerte y no se quiere levantar y quiere estar encerradito en su pieza. Eso es normal y está bien que eso pase. Entonces ahí es donde yo pongo tan importante en que los padres deben ser educados en el desarrollo de los niños, no desde la mirada antroposófica, siento que es ampliamente, como fisiológicamente, y la neurociencia apoya esto, ya está todo dicho, ya no es una novedad los conceptos que tiene la pedagogía Waldorf, ya está comprobado por la ciencia más tradicional, ¿no? Y, y es ahí donde nosotros tratamos de despertar esas conciencias de los padres y madres, de poder acompañar a los niños y, y estar al resguardo de ellos, pero también mirarlos, acompañarlos de verdad, no intervenir. Sí. Leandro, Excelente. Sí, yo, Catalina, tú has nombrado algunos conceptos que quizá algunas personas que no nos escuchen o nos vean no les son tan Familiares. directos, digamos, no les son tan comunes. ¿Cómo podrías tú definir la diferencia entre la educación tradicional y la educación Waldorf? ¿Qué crees tú que hace la diferencia de los enfoques educativos? Tantos, muchos. Cuando Leonardo hablaba de que educan niños, que no sé si te respondí bien la pregunta, pero educan niños para ser ingenieros o carreras técnicas o artistas. Yo creo que cuando tú buscas un producto de tal y tal manera, ya se aleja de la libertad de ese niño, como que ya estás poniendo tu intención en ese niño que está en devenir. Y yo siento que ahí hay ese es el punto de mayor diferencia que pudiésemos hablar, que son muchos, pero la libertad del poder, de lo que trae ese niño para poder desplegar en el mundo, ponerlo en libertad, con real libertad. Trabajándolo nosotros, si es que quiere ser músico, si es que quiere ser artista, si es que quiere ser ingeniero, y en realidad yo veo que lo va a pasar pésimo como ingeniero, o si quiere ser enfermera mi hija y le voy a decir hoy los turnos, por Dios, no. O sea, como poder permitir lo que trae realmente ese niño y no solamente lo que trae para estudiar en 5 años una carrera o 7 o 10, sino que lo que trae a poner en el mundo. De repente las carreras es una cosa, pero lo que pone en el mundo, esa misión que trae ese niño, es la que hay que tratar de resguardar y que aparezca realmente a los 18 21 años, ¿qué vengo a hacer yo acá? Y eso sí se mira con seguridad en la pedagogía Waldorf. En la tradicional de repente son más cuantitativos, vemos como los puntajes de la PSU, hay ranking. Aquí no. Aquí es cómo está ese niño en su parte física, en su parte anímica y en su parte espiritual. No solamente cómo está rindiendo académicamente bajo ciertas asignaturas con un puntaje y una nota. ¿y La falta de cómo, observación en la pedagogía. Catalina, ya que tú estás en la metodología Waldorf, si tú hubieras, y paso a preguntarte cómo fue tu niñez, si tú hubieras estudiado metodología Waldorf cuando tú eras niña, ¿crees que habría sido enfermera o quizás otra cosa? Sí. ¿Sí? No, yo creo que hubiera sido enfermera, sí, de todas maneras,
pero creo que tuviese un acompañamiento artístico y musical que a mí me lo da el deporte hoy día, porque mi familia le puso mucha énfasis al deporte, pero yo siento que tengo un debe con el arte. Y he tomado clases de arte terapia, por ejemplo, y me encanta, pero me siento trabada, dura, fría, el pincel no me fluye. Y digo yo, esto veo a mis niños desde los 4 años que están con la acuarela mojada para que la pincelada en el fondo se esparza y hay una fluidez y un acompañamiento anímico que me hubiese ahorrado la arte terapia a lo mejor. Ese, Eso es el regalo, que no es que sean artistas, si hay niños que no tienen dedos para el piano ni por si acaso, pero que un niño conecte en la emoción para de repente necesitarlo, tener una herramienta más en la vida con los instrumentos musicales, con el arte, con una profesora que canta en la mañana, que saltan a la cuerda antes de entrar, que hacen un juego rítmico con pelotitas entre los compañeros y ahí ya se sientan a recibir los contenidos. Pucha, puro alimento anímico ahí. Sí. Sí, absoluto. Esos son diferencias fundamentales entre lo que estamos acostumbrados a vivir y lo otro. Y si tuvieras que darle un mensaje a papás que están en búsqueda, pero que no tienen tan claro el sentido de esta nueva metodología, ¿qué mensaje le darías tú a ellos? ¿Cómo crees tú que ellos deberían buscar estas alternativas y qué beneficios tienen? sí. Yo pienso que primero es la vista, o sea, entrar a un colegio Waldorf y entrar a un colegio tradicional y conectar ahí. ¿Qué resuena en ti? ¿Te sientes acogido? ¿Te sientes frío? ¿Sientes que hay como una estructura rígida? Y desde ahí parte, desde lo físico, parte el encantamiento. Como cuando uno conoce a alguien y lo ve físicamente y dice, me parece, siento que es como amoroso, hay una empatía, o siento que es frío, terco, duro. ¿Cómo queremos como padres y madres que reciban a nuestros niños? Como en un ambiente cálido, amoroso, para un despliegue y un desarrollo normal, o como bajo la norma, la ley, el castigo. También hay profesoras maravillosas que acompañan y cálidas que acompañan la pedagogía tradicional, eso está clarísimo. Pero partir desde lo físico, creo que ahí es interesante y conocer qué necesita tu niño a qué edad. Eso tenemos una responsabilidad como padres, de Catalina, tú, educarlos. tú, tú estás aquí porque te consideramos una guerrera, porque el guerrero va abriendo camino en una sociedad que es difícil. ¿Ah? Y el guerrero va abriendo camino y lleva una espada y va cortando los bosques, qué sé yo, derribando algunos molinos de viento. ¿Cuál es tu espada, Catalina, como guerrera? ¿Cuál es mi espada? Sí. ¿Cómo vas abriendo ese camino y cómo te vas haciendo fuerte? Mm, Es el acompañamiento espiritual. Cuando leo de repente en las noches o tengo hartos libros ahí que me acompañan y digo, ya, esto es, vamos, sigamos. Es resonar en el interior, es un camino interior más que, claro, yo te puedo decir, el deporte me ayuda, eh, co- estudiar, pero el camino interior, el acompañamiento espiritual que, que está como inserto en la pedagogía Waldorf o en la antroposofía, me sostiene bastante. Sí. Ya. ¿Qué deporte haces Ahí está. tú, Catalina? ¿Ah? ¿Qué deporte hago? Sí. Tenis. Tenis. Ah, bien, ya, qué Sí. bien. No, súper. Oye, Catalina, y una pregunta. Si tú tuvieras que, sabemos que la relación con el ministerio no es tan fácil y el ministerio cuesta un poco que adopte. Si tuvieras que pedir un deseo con respecto al funcionamiento del ministerio, ¿qué le pedirías hoy día con respecto a toda esta Mm. metodología y temas? ¿Qué crees tú que podrían ellos ser un aporte para toda esta alternativa? Yo les pediría que no le enseñen a leer y a escribir a los niños antes de los 7 años. Eso les pediría. Y para el colegio, em,
¿qué les pediría al ministerio? Que no sé, como que esta cosa castigadora, que tengan una mirada más eh, amorosa y que comprendan que aquí lo que uno está haciendo son niños más felices, más sanos. Entonces creo que tiene que estar puesta la mirada hace rato ya en ese tipo de pedagogías más amorosas, porque también a ellos, como si lo vemos de números, también les sirve tener ciudadanos más sanos Sí, y Absoluto. con más fuerza y más voluntad y mi creatividad, y no ser como ovejas de rebaño que van moviendo hacia lo que me sirve, sino que tener más posibilidades desde todo ámbito de jóvenes y adultos más sanos. sí. Totalmente. Catalina, y una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Hoy día ya después de todo este recorrido, ya de estar en la metodología, ¿qué mensaje le dejaría a la Catalina de hoy a la Catalina que está recién saliendo, viendo si quiere ser enfermera o no? Que tú ya dijiste que probablemente independiente de la educación igual hubieses tomado ese camino, pero ¿qué Sí. consejo le darías a esa Catalina ya conociendo todo este mundo de la antroposofía y de la educación Waldorf? Mira, me conectaría mucho más con los pacientes y de los de la UCI. Me gustaría volver ahora a la UCI con todo lo que ya traigo más espiritual. Y con la familia. Yo siempre fui muy empática, creo yo, supongo, con las familias, porque yo estuve en un colegio que también abarcaba muy bien ese ámbito y la universidad también, la enfermera en general cuida. Entonces ya hay algo ahí humano, ¿no es cierto? Es como el concepto de enfermera es cuida enfermos. Pero ahora tendría mucho más herramientas para poder hacer el paso al umbral entre la vida y la muerte y cómo la familia puede acompañar ese momento, que lo pone la antroposofía de una manera muy bonita. El acompañamiento de los que quedan acá a cuando ya parte este camino hacia el mundo espiritual es muy potente y es muy tranquilizador y esperanzador para los que quedan en la tierra, como de un familiar que parte. Sí. Y eso me tocó mucho, pero yo lo veía como los acompañaba a rezar, los dejaba solitos en la pieza con su familiar, cuando ya uno ya sabía que iba a partir, con mucha delicadeza, mucho cuidado, pero siento que hubiese podido conversar más con la familia, y ponerles este lado de esa confianza al mundo espiritual. Sí, que Eh, al final es un nacimiento sí, para el claro, mundo espiritual y una muerte para el mundo físico. sin duda. Y nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, como que de verdad que no se nos olvide que somos más de allá que de acá. Sí. Ah, Catalina, ah, no, nos queda esta plataforma, nos limita una cantidad de tiempo. No sé si te gustaría dejar algún mensaje para la gente que te va a escuchar. A nosotros ya no han escuchado harto, pero que te van a escuchar a ti, algún mensaje de cierre antes que se nos Algún acabe mensaje de cierre la sesión. hacia las madres y padres que saquen mucho a los niños a la naturaleza, que los acompañen, que los observen y que no intervengan tanto con sus instrucciones y que encuentren espacios que les haga sentido y que estén tranquilos del cuidado de sus niños, como son los colegios eh, alternativos, se pudiese decir, o colegios que estén seriamente comprometidos con los niños. Sí. Muchas gracias. qué bonito. Bueno, agradecerle enormemente a Catalina que se haya tomado este tiempo de conversar con nosotros. Agradecerle también que nos haya compartido su experiencia, que es muy bonita. Dar a conocer también que acá en la zona tenemos un colegio con metodología Waldorf serio y que tiene un proyecto educativo sólido y que está en crecimiento. Felicitarlos también, Catalina, porque los conozco desde dentro y de muy de De cerca. dentro.
Y creo que están haciendo un tremendo trabajo, un tremendo esfuerzo, y le han puesto mucho amor y dedicación a este proyecto. Así que para nosotros es un orgullo que hayas estado compartiendo tu experiencia acá. Y simplemente, así como Leonardo dijo un mensaje para la comunidad, ¿qué mensaje le dejarías tú a tus niños si escucharan esta entrevista en unos años más, a los niños del colegio? ¿Qué les dirías hoy día? ¿Qué mensaje les dejarías a ellos? ¿Qué mensaje les podríamos decir? Que fueron todos estos niños como fueron un poco elegidos. Siento yo eso, estos niños como que ellos eligieron estar en esta pedagogía y pusieron a sus papás en ciertas situaciones del destino para poder entrar aquí. Qué Eso, bien. yo creo que ellos como que lo saben más. Ya, qué bueno. Gracias, Sí, Catalina. qué- Bueno, yo qué te Y lindo. fueron mando, todos mis hijos, son sí, todos claro. mis hijos y los de la Bernardita, ¿para qué decir? Oye, Todos llevamos a los niños, pero cualquier cosa que les pase es como que le pase algo a un hijo sí. propio. Bueno, Catalina, yo de aquí te mando un abrazo grande y me gustaría acercarme más a ti para aprender mucho más de ti y de lo que es Baldor también. Así que en una de esas te contacto Ahí para estamos. que me cuentes y yo pueda también transmitir, más allá de este podcast, transmitir esta metodología. Así que te mando un abrazo y te mando un agradecimiento Gracias a desde ustedes. aquí y muchas felicidades. Y la verdad es que es un placer haberte tenido aquí en esta plataforma. Un abrazo desde aquí. Gracias. Muchas gracias, muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Sí. No, Gracias. muchas Que estén gracias muy bien. Catalina, muchas gracias por tu tiempo, por la dedicación y nada, por todos invitados a conocer este tremendo proyecto que Están está todos en invitados. Romeral Centro, para que puedan buscarlo, también los pueden ubicar en Baldor por Colegio Curicó. www.baldorforcolen.cl, Ahí lo vamos a dejar mencionado. curicó.cl, exacto, lo vamos a Curicó.com. .com, para que Sí. lo puedan visitar y ver las actividades hermosas que se realizan en el colegio. Así que Ah, un abrazo un gigante, Catalina, abrazo. nos Gracias, despedimos. Muchas gracias Leandro. por estar Gracias, con Leonardo. nosotros. Ya, chao, muchas Gracias a gracias. Chao, que estén ustedes muy por bien, muchas gracias. contactarme. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Chao.